La historia de los helicópteros Sikorsky. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los helicópteros estadounidenses tienen marca rusa? Hoy te voy a presentar la historia. Si no te has suscrito al canal, estás a un solo clic de hacerlo. Publico contenido varias veces por semana. Ahora, a lo que venimos. Igor Sikorsky nació en cierto sentido en una familia pionera. Su padre, Iván, fue investigador en el campo de la psiquiatría infantil a finales del siglo XIX. Cuando era niño, el interés de Sikorsky por la aviación fue impulsado por la lectura de Julio Verne, particularmente por Clipper of the Clouds, que describía una hipotética máquina de vuelo vertical. Leonardo da Vinci también había conceptualizado una máquina de este tipo, cuya especie de mecanismo sacacorchos la levantaría en el aire. Pero la potencia imaginativa no fue suficiente. Al igual que con la historia del vuelo de ala fija propulsada que los hermanos Wright dominaron por primera vez, el factor limitante sería encontrar los motores suficientemente fuertes y livianos para volar. En 1908, la imaginación de Sikorsky se avivó aún más al ver el dirigible Zeppelin en Alemania y escuchar los relatos de la máquina voladora más pesada que el aire de los hermanos Wright, que entonces estaba de gira por Europa. Mientras tanto, Sikorsky había estudiado en la Academia Naval de San Petersburgo y el Instituto Politécnico de Kiev, y también había asistido a conferencias en Francia. Regresó a Rusia en 1909, ingresando al apasionante centro de la naciente comunidad de la aviación, donde se inspiró al conocer a los legendarios aviadores Louis Blériot y Ferdinand Ferber, quienes le dijeron a Sikorsky que su idea de una máquina de vuelo era inalcanzable. La hermana de Sikorsky le compró el mismo tipo de motor que había impulsado el vuelo de cruce de canales de Blériot, y Sikorsky regresó a Kiev la primavera siguiente para construir un helicóptero. Sin embargo, sus dos primeros intentos fracasaron y se dedicó al diseño de aviones convencionales. El quinto avión de Sikorsky, apropiadamente llamado el S-5, voló, pero mal. Sus próximos tres diseños, que comprenden la serie S6, consolidarían su reputación y atraerían a un patrocinador, M.V. Chizlovsky. Impresionado con el potencial tanto del avión como del propio Sikorsky, lo puso a cargo de la fábrica de aviación de San Petersburgo de la Rus Baltic Wagon Company. Allí, Sikorsky construyó dos aviones aerodinámicos que ganaron competencia contra los aviones militares más avanzados de Francia. Su próximo proyecto fue realmente gigantesco. La idea de múltiples motores fue vista con cierta sospecha en ese momento, pero Sikorsky comenzó a construir una máquina voladora gigante de 4 motores que recibió varias denominaciones. Primero, llamado Ruski Vyaz por su diseñador, el avión recibió la etiqueta de Pato de Petersburgo, de los escépticos, antes de volar, y finalmente se hizo conocido como el Grant. La nave estable demostró que el vuelo multimotor era viable, incluso con la pérdida de uno o más motores. El Grant resultó dañado mientras estaba estacionado, cuando el motor de un avión menor cayó del cielo y atravesó su ala. Su sucesor, el Yamuromets, tuvo un éxito aún mayor y trajo a Sikorsky elogios de todo el mundo. En 1914, uno de los logros más memorables fue volar por etapas. Un viaje de ida y vuelta de 2.570 kilómetros entre San Petersburgo y Kiev. Eventualmente, 70 de estos aviones fueron construidos para su uso como bombarderos en la Primera Guerra Mundial, dando paso a la era del bombardero pesado, como se convertiría en una tradición para los diseñadores de aviones en Rusia. Sikorsky recibió el rango de general durante el conflicto. Sikorsky huyó de los bolcheviques en febrero de 1918. Su patrón Chizlovsky fue capturado y ejecutado. El empobrecido Sikorsky pronto se dirigió a Francia, donde ganó un contrato para construir bombarderos militares. Cuando la guerra pronto llegó a su fin, Sikorsky viajó hacia los Estados Unidos. A pesar de una aventura fallida con otros emigrados en Nueva York, en 1919 Sikorsky ganó un contrato con el Servicio Aéreo del Ejército de los Estados Unidos y se mudó a Washington, D.C. Sin embargo, el plan pronto se abandonó por falta de fondos y Sikorsky regresó a Nueva York con un nuevo objetivo: centrarse en la aviación comercial. Un segundo intento de formar una sociedad en 1920 también fracasó.
y Sikorsky comenzó a dar clases nocturnas a inmigrantes rusos para complementar sus ingresos. El 5 de marzo de 1923, Sikorsky formó Sikorsky Aero Engineering Corporation con la ayuda de sus partidarios expatriados predominantemente rusos. La mayoría de las acciones valía $100, pero el estimado compositor Sergei Rachmaninoff le dio a Sikorsky $5,000, lo que le permitió alquilar un hangar en Roosevelt Field. Una granja de pollos albergó el primer taller de la compañía, donde el equipo motivado de Sikorsky transformó pedazos de chatarra, en realidad muchas piezas de materiales recuperados como camas de hospital, en un avión denominado el S-29A. A pesar de unos comienzos desfavorables, la nave despegó, aunque rápidamente demostró tener poca potencia y su primer intento resultó en un aterrizaje forzoso. Con nuevos motores, el S-29A para 14 pasajeros finalmente superó la gravedad el 25 de septiembre de 1924. Siguieron una gira y numerosos trucos publicitarios, lo que le valió a la incipiente compañía un lugar en la imaginación estadounidense. 4 años más tarde, el S-29A acabó su vida útil en manos de otro eminente entusiasta de la aviación, Howard Hughes, que lo destruyó para una acrobacia cinematográfica en la película Hell's Angels. La aviación dominó la imaginación estadounidense en la era del jazz. Los aviones se convirtieron en un popular motivo de diseño Art Deco y las vías se convirtieron en una forma elegante de viajar. La firma Sikorsky produjo varios diseños para carreras aéreas, incluso uno para el premio de travesía transatlántica Ortieg que finalmente reclamó Lindbergh. Sin embargo, este avión, el S-35, fue destruido en un desastroso accidente. A pesar de este contratiempo, la empresa se mudó a unas instalaciones mejor equipadas en College Point, Nueva York. Se decidió a producir el Clippers, el avión anfibio de largo alcance que se convirtió en un elemento básico de las aerolíneas internacionales como Pan American. El hecho de que fuera esencialmente hidroaviones naturalmente los hizo populares entre los aviadores que vuelan rutas en el extranjero preocupados por la seguridad. El S-38, el más exitoso de todos, también apareció en funciones corporativas y militares. La compañía se había convertido en Sikorsky Manufacturing Corporation en 1925, ahora dirigida por el empresario de Massachusetts Arnold Dickinson como presidente. La compañía se expandió rápidamente, se mudó a Stratford, Connecticut y se organizó como Sikorsky Aviation Company en 1929. Rápidamente se incorporó a United Aircraft and Transportation Corporation, que reorganizaría como United Technologies Corporation en 1975. El refinado S-42 superó a todos sus competidores desde su aparición en 1934. Sin embargo, el apogeo del hidroavión estaba llegando a su fin rápidamente y la empresa tendría que luchar para mantenerse en el negocio. Sikorsky persuadió a la gerencia de United Aircraft para que le permitiera revisar sus antiguos estudios sobre el desarrollo de un aparato práctico de vuelo vertical. Se habían logrado algunos avances desde que Sikorsky abandonó sus proyectos. Los motores y los materiales de construcción se habían vuelto más livianos y fuertes y el autogiro, esencialmente un avión convencional con una gran hélice de rotación libre en la parte superior en lugar de una ala fija, voló por primera vez en la década de 1920. Entonces, en 1939, Sikorsky comenzó a trabajar nuevamente en el proyecto en la planta Vought Sikorsky en Stratford, Connecticut. Aunque Sikorsky había patentado en 1931 un diseño para un helicóptero de un solo rotor, otros lo habían superado cuando volvió a entrar en el campo. El aviador de la Primera Guerra Mundial Henry Foch había construido un helicóptero de doble rotor en 1936 y otros en Alemania y Francia también estaban produciendo modelos de trabajo. De hecho, el FL-282 Colibrí de Anton Flettner entró en funcionamiento en el ejército alemán en 1940. Cuando el rotor de un helicóptero gira en una dirección, las fuerzas opuestas hacen girar el cuerpo en la otra dirección. Se necesita cierto equilibrio para mantener estable la máquina. Generalmente otro rotor que gira en sentido contrario o un pequeño rotor en la cola montado verticalmente. Sikorsky fue el único que dedicó sus esfuerzos a la filosofía de un solo rotor, que él creía erróneamente que había originado. Sikorsky
tomó prestado el diseño del rotor principal del autogiro desarrollado por Juan de la Cierva, que entonces se fabricaba en América. Los primeros modelos del VS-300 en realidad tenían 3 rotores de cola. Se probaron varias configuraciones diferentes. El V-300 voló por primera vez el 14 de septiembre de 1939, al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Fue solo un vuelo corto y amarrado, pero confirmó la viabilidad de la nave. Después de un cambio de motores y otros ajustes durante los siguientes meses, se volvió capaz de realizar vuelos prolongados, aunque la capacidad de control de vuelo hacia adelante siguió siendo un problema. Sin embargo, el progreso del VS-300 le valió a Sikorsky Aircraft un contrato para construir un modelo para el ejército de Estados Unidos en enero de 1941 que se denominaría XR-4. En mayo, el VS-300A refinado estableció un impresionante récord de resistencia flotando durante 1 hora y 30 minutos. Sikorsky y los Estados Unidos estuvieron a la vanguardia del vuelo vertical. Sikorsky construyó 131 de la serie R4 durante la Segunda Guerra Mundial. También se construyeron más de 200 modelos. La firma británica Westland construyó una versión de su sucesor, el R5, bajo licencia y lo denominó Dragonfly. Los helicópteros se utilizaron para misiones de reconocimiento y rescate inmediato. En 1944, un R4 que volaba en Birmania realizó el primer rescate aéreo de combate. Pronto, este tipo de misiones se realizaron de forma rutinaria, ya que el helicóptero podía llegar a lugares a los que ningún avión de ala fija podía llegar, y su capacidad de vuelo estacionario lo hacía práctico para rescatar a las personas del peligro. Los R4 se utilizaron ampliamente en la Guerra de Corea. El R4 generó el primer helicóptero civil de la compañía, conocido como el S-51. A pesar de sus incomparables aplicaciones militares y civiles, el helicóptero nunca se convirtió en el artículo de consumo que Sikorsky imaginó después de la guerra. Resultó que todos los hombres no tendrían un día un helicóptero en su patio trasero, como se ilustraba en una de las películas promocionales de la época. Durante un tiempo, en las décadas de 1950 y 1960, 3 aerolíneas de cercanías que presentaban servicios desde Nueva York, Chicago y Los Ángeles operaron aeronaves como el gran helicóptero de 2 rotores S-61 para transportar pasajeros desde los aeropuertos periféricos de la era de los reactores a los centros urbanos. Debido al alto costo de volar los helicópteros, $3.68 por asiento por milla en 1954, estas operaciones fueron fuertemente subsidiadas. La mitad de la tarifa promedio, o un total de 4,3 millones en 1965. Los vuelos quedaron relegados a la historia después de que se eliminaron los subsidios en 1970, aunque la popularidad de los vuelos había crecido y el costo por asiento había reducido a solo 32 centavos por milla en 1964. La grúa voladora S-64, un enorme y poderoso helicóptero diseñado específicamente para transportar grandes cargas, creó su propio nicho único de carga pesada. El helicóptero fue único en el sentido de que eliminó el compartimiento de carga que de otro modo limitaría su capacidad de elevación en lugar de engancharse a los contenedores. Voló por primera vez en 1962, pero nunca se convirtió en el vehículo de pasajeros modular que Sikorsky había imaginado. De los 98 helicópteros fabricados, 88 se utilizaron en aplicaciones militares. Entre los pocos clientes comerciales, US Steel probó el concepto de llevar casas prefabricadas a ubicaciones remotas con estos helicópteros. Las ventas del helicóptero al ejército de Estados Unidos durante la guerra de Vietnam alcanzaron su punto máximo a mediados de la década de 1960, cuando también aumentaban los pedidos corporativos. Entre 1953 y 1996, Sikorsky vendió 1.444 de sus modelos S-58 al gobierno de los Estados Unidos. El sector comercial estaba dominado por el competidor Bell Aerospace, que también vendió miles de su serie militar UH-1. Sikorsky presentó su CH-53, diseñado para transportar tropas para la infantería de marina y en ese momento el helicóptero más grande del mundo. En 1962,
Sikorsky enfrentó otra cierta competencia soviética en América del Sur por clientes militares y de la industria petrolera. Sikorsky, que se había retirado en 1957, murió el 26 de octubre de 1972. En el momento de la muerte de Sikorsky, el helicóptero se había consolidado en el mundo civil. Para 1970, casi 300 hospitales en los Estados Unidos dependían de helicópteros para tareas de ambulancia, y la cantidad de helicópteros había aumentado en una década de alrededor de 360 a más de 2.300. Algunos transportistas de cercanías todavía utilizaban helicópteros de pasajeros y la industria en conjunto, incluidos los participantes como Bell, Hughes y la división Berthold de Boeing, enviaba más de 500 unidades por año al sector comercial. Se esperaba un crecimiento en varias áreas, como el servicio de plataformas petroleras en alta mar, que seguía siendo una área viable, así como al servicio en flotas corporativas. Sikorsky buscó aumentar sus exportaciones. A mediados de la década de 1970, la compañía promocionó su helicóptero de ataque S-67 Black Hawk como reemplazo del Bell AH-1 Cobra de la era de Vietnam. Aunque su programa de prueba sufrió un accidente letal en 1974, la máquina finalmente se convirtió en favorita de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Sikorsky continuó dominando el mercado militar durante la década de 1970. Los contratos militares siguieron llegando durante los años de Reagan, incluido un contrato de $950 millones por 294 helicópteros UH-60. Para 1982, Sikorsky se había convertido en un gigante militar con ventas totales de $1.000 millones y 12.000 empleados. A mediados de la década de 1980, Boeing y Sikorsky formaron una empresa conjunta para desarrollar el programa LHX de helicópteros ligeros de $22.000 millones. Se les adjudicó el contrato militar en 1991, asegurando a ambas empresas un lugar en nichos de helicópteros de ataque, así como la perspectiva de futuras ventas internacionales. En ese momento, la compañía producía solo 4 modelos: el Black Hawk, Seahawk, S-76 y CH-53. Sin embargo, sus intereses de investigación eran diversos, incluido el estudio de materiales para un avión hipersónico. Sikorsky buscó socios de fabricación internacionales a lo largo de la década de 1980. En 1984, la empresa logró vender 2 docenas de helicópteros comerciales a China. Sin embargo, solo una fracción de las ventas, que totalizaron $1.500 millones en 1987, provino de fuentes extranjeras. La empresa siguió dependiendo de los contratos militares. Un pasivo en la década de 1990 despidió a casi 2.000 trabajadores en los primeros 2 años de la década. El S-92 llevó a las esperanzas de Sikorsky para el futuro en el segmento de helicópteros comerciales medianos, donde la compañía esperaba el mayor crecimiento. En julio de 1997, Sikorsky anunció un acuerdo para suministrar helicópteros al ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos durante 5 años más. El ejército ordenó 58 UH-60L Black Hawks, mientras la Marina ordenó 42 helicópteros de asalto CH-60 y la Fuerza Aérea ordenó 8 helicópteros HH-60G Pave Hawk para búsqueda y rescate. En 1964, los clientes internacionales representaron 1/3 de $2.100 millones en ventas de la empresa. Produjo 18 modelos diferentes para satisfacer las demandas divergentes del medio internacional. La empresa también buscó en el extranjero, específicamente en Turquía, para desarrollar relaciones con proveedores extranjeros. En 1997, Korean Airlines Company se unió a Sikorsky en un acuerdo de 6 años y $400 millones para desarrollar helicópteros de propósito general. Sikorsky también compartió tecnología con The Bono Industries de Malaca como parte de una venta de helicópteros por un valor de $20 millones al gobierno de Malasia. Esta fue solo un poco de la historia del ruso que diseñó aviones y helicópteros para los estadounidenses. Si te gustó el video, ayúdame con un like y compártelo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estés. Y como siempre, hasta la próxima y saludos aquí,
desde Costa Rica. Pura vida, mis hermanos.